Bienvenidos a todos a Crystal Clear Electronics 2, capítulo 20. En las próximas partes del video, analizaremos más de cerca los requisitos de energía de nuestros microcontroladores para diferentes frecuencias de reloj y modos de funcionamiento. Nuestro presentador principal en este capítulo es Elwood Kovach, a quien quizás hayan visto en capítulos anteriores. Yo también les doy la bienvenida a todos. Es cierto que he aparecido en videos anteriores, a diferencia de mi colega Balázs Beresky, para quien esta es la primera vez. Si no me equivoco, eres parte del equipo BME Formula Student. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Sí, de hecho soy miembro del equipo BME Formula Racing, que está desarrollando un auto de carreras eléctrico. Mi principal enfoque es el desarrollo de software embebido para la electrónica de control de bajo voltaje. El tema del capítulo de hoy está muy relacionado con esta tarea, ya que mi equipo también se encontró con problemas muy similares, como el calor adicional generado por el sobrecalentamiento debido al alto consumo de energía de los microcontroladores. Pero este es solo un ejemplo entre muchos. Como ya mencionó Balázs antes, en este capítulo veremos técnicas importantes, consejos y trucos para la gestión de energía en microcontroladores y en general en sistemas embebidos. Existen muchas tareas, ya sea como pasatiempo, trabajo de proyecto o desarrollo en el lugar de trabajo, en las que es necesario encontrar un equilibrio entre la potencia de cálculo y el consumo de energía. Encontrar este equilibrio no es en absoluto una tarea sencilla, ya que hay muchos factores diferentes que deben considerarse en conjunto para una aplicación determinada. Por ejemplo, el microcontrolador que ejecuta el software de dinámica vehicular de nuestro coche fabricado en nuestro taller tiene que realizar tareas computacionales muy exigentes en tiempo real. En su caso, es especialmente difícil encontrar un modo de funcionamiento en el que aún pueda manejar esta demanda computacional sin sobrecargarse en términos de consumo de energía. En general, la mejor respuesta a las preguntas planteadas en este capítulo es depende. Para cada tarea, debemos considerar las prioridades de la aplicación en cuanto a consumo mínimo y rendimiento computacional. No desperdiciemos más energía. Es hora de comenzar con nuestro tema actual. El capítulo fue escrito por Laszlo Ivani y revisado por Adam Sabu. El consumo de corriente de un microcontrolador dado depende de su frecuencia de reloj, la cual se indica en microamperios por megahercio en la hoja de datos y en artículos relacionados. Si solo nos basamos en esta información, podemos influir en el consumo mediante el consumo de corriente o la velocidad del reloj. Por ejemplo, si queremos desarrollar un reloj, solo se puede hacer después de una cuidadosa consideración. Trajimos este reloj sencillo, que actualmente funciona con un cable de alimentación, pero relojes más pequeños como este pueden funcionar hasta 10 años con una sola pila de botón. Sin embargo, a cambio, solo obtienes una simple pantalla LCD de 7 segmentos donde, como mucho, puedes mostrar la fecha y la hora. En el otro extremo están los relojes inteligentes, que son muy populares. Aquí, al igual que en el otro ejemplo, el tiempo de funcionamiento es importante, pero es una prioridad menor debido a los requisitos de potencia de cómputo mucho más altos en comparación con el caso anterior. En esta aplicación necesitamos poder ejecutar, por ejemplo, un sistema operativo Android completamente funcional con pantalla táctil, un sistema de menús complejo y muchos periféricos adicionales. Su uso tiene un gran impacto en la duración de la batería, así que, como ya habrás experimentado, los relojes inteligentes a veces necesitan recargarse cada 2 días, mientras que los relojes más simples pueden durar años sin cambiar las baterías. Por supuesto, todavía hay lugar para ambas soluciones, solo que en diferentes áreas del mercado. También en nuestras tareas posteriores, el objetivo específico determinará qué se convierte en prioridad y dónde ubicamos nuestro dispositivo en la escala entre bajo consumo de energía y rendimiento de cómputo. Y ahora profundicemos en nuestro tema, comenzando con los diferentes modos de los microcontroladores. Veamos, ¿qué tipo de capacidades de gestión de energía integradas tiene nuestro microcontrolador STM32F446? Existen modos de bajo consumo, que básicamente son necesarios porque el consumo de energía del controlador en modo de funcionamiento normal se mantiene en el rango de los miliamperios, incluso cuando no se está ejecutando ninguna tarea, solo la inicialización de todos los periféricos necesarios. Así, cuando no es necesario que el procesador esté en funcionamiento, por ejemplo, porque el sistema está esperando un evento, podemos establecer diferentes estados de consumo de energía. Ahora vamos a hablar de estos.
El primero es el modo normal, también conocido como modo de ejecución, run. Cuando se utiliza el modo de ejecución, el controlador funciona sin ninguna limitación después de la inicialización, según la configuración de reloj, pines y periféricos que hayamos especificado. Esta es la operación predeterminada. Después de aplicar la energía, el dispositivo arrancará en este modo, incluso si un bootloader inicia nuestra aplicación. En este modo, podemos reducir el consumo de energía configurando una frecuencia de reloj más baja para el microcontrolador. En este modo, el microcontrolador también es capaz de detectar cualquier interrupción configurada o utilizar cualquier periférico inicializado. El siguiente grupo más grande contiene los modos de bajo consumo. Los modos de bajo consumo gestionan el suministro de energía a los componentes del controlador de diferentes maneras. Reguladores lineales de voltaje, que son LDOs, abreviatura de reguladores de bajo dropout, se pueden encontrar dentro del encapsulado. Estos alimentan todos los circuitos digitales, excepto aquellos en la línea de rango de respaldo. Para diferentes modos de operación, podemos desconectar los periféricos de esta línea de alimentación de 1.2 voltios. En los próximos minutos les mostraremos una tabla que resume los modos de bajo consumo, excepto el UBBIAT. Revisaremos las opciones de activación para cada modo y el efecto sobre el suministro de 1.2 voltios, las fuentes de reloj HSI y HSE del controlador y los estabilizadores de voltaje internos. Un modo de bajo consumo es el modo de suspensión. Usar el modo de suspensión solo apaga el reloj del procesador, pero los periféricos continúan funcionando a la frecuencia de reloj preestablecida. De esta manera permanecen completamente funcionales y pueden generar interrupciones. Desde este estado, cualquier interrupción configurada hará que el sistema entre en modo normal, lo cual ocurrirá casi de inmediato. El siguiente modo es el modo de parada, que tiene el consumo de energía más bajo, mientras conserva el contenido de los registros y la SRAM, que significa memoria de acceso aleatorio estática. Sin embargo, también desactiva el PLL, que es el bucle de enganche de fase, el HSI, que es el reloj interno de alta velocidad, y el HSE, que es el reloj externo de alta velocidad, así como el reloj de todos los componentes en la red de 1.2 voltios. Para salir del modo de parada, debe activarse una interrupción interna o externa asociada con un EXT, que significa canal de interrupción externa del microcontrolador. El siguiente en la lista es el modo de espera. Ese es el estado de menor consumo de energía en el que todavía existen interrupciones que, si se cumplen sus condiciones, es decir, si se activan, pueden devolver el controlador al modo normal. Tales interrupciones son un flanco ascendente en el pin de activación o los siguientes eventos del RTC si se configuraron previamente. Estos son, por ejemplo, la alarma del RTC, la alarma A o la alarma B. Estas se programan para activarse en un momento determinado. Evento de activación del RTC. Eventos de manipulación del RTC. Evento de marca de tiempo del RTC. Pin NRST para reinicio externo. Y DUODG, que es un reinicio por perro guardián independiente. La línea de alimentación interna de 1.2 voltios se desactiva ya que el regulador de voltaje interno también está deshabilitado. Los valores de las RAM y de los registros se pierden en este modo, excepto los registros de respaldo, que son los registros del RTC, los registros de respaldo del RTC y los registros de las RAM de respaldo. El consumo de este modo incluso depende de si las RAM de respaldo y los registros del RTC están habilitados. La transición del modo de espera al modo de funcionamiento tiene una duración de 375 microsegundos. Además de estos, tenemos un modo UBBAT, donde la fuente de alimentación interna del microcontrolador se apaga, por lo que se requiere una fuente de alimentación externa, la cual puede suministrar energía a los periféricos en la línea de alimentación de respaldo, que son los registros del RTC, los registros de respaldo del RTC y las RAM de respaldo. Con este modo, incluso después de un corte de energía, la configuración de la hora y los datos guardados en la SRAM de respaldo se conservarán. También es importante saber que la única forma de despertar el microcontrolador de este modo es restaurando la alimentación eléctrica.
Y ahora hablemos sobre las técnicas de ahorro de energía tanto desde el enfoque de software como de hardware. Primero, veamos cómo configurar los modos que discutimos anteriormente desde el software. Para hacer esto, abre el proyecto de ejemplo del capítulo, abre el archivo main.c y busca la función handleState. En ella verás una estructura switch donde cada caso maneja los diferentes modos. Al configurar el modo de suspensión, primero deshabilitamos la interrupción generada por el periférico del temporizador SysTick para que no pueda despertar al microcontrolador. Luego, llamamos a la función HAL Power Enter Sleep Mode, que tiene dos parámetros. El primero para cambiar la fuente de alimentación interna al modo de bajo consumo y el segundo para especificar la señal externa que despertará al microcontrolador. En este caso, queremos que se despierte por una interrupción. En el parámetro usamos la abreviatura WFI, que significa Wait for Interrupt, esperar por interrupción. Finalmente, después de despertar, habilitamos nuevamente la interrupción de SysTick. En el caso del modo de detención, Stop Mode, de manera similar a lo anterior, primero suspendemos la interrupción de SysTick con la función HAL SuspendTick y luego entramos en modo de detención llamando a HAL Power Enter Stop Mode. En el modo de detención, los registros se borran, por lo que necesitamos volver a inicializar la configuración del reloj después de despertar. Finalmente, habilitamos nuevamente la interrupción de SysTick. La implementación del modo de espera, Standby, es diferente a las anteriores. Aquí implementamos un temporizador de activación. Primero, limpiamos las banderas asociadas con la activación para asegurar un estado limpio al despertar. Luego, configuramos un temporizador para despertar el microcontrolador después de 5 segundos. Esto tiene una base de tiempo y un valor de conteo, tras los cuales ocurre la activación. La base de tiempo se puede calcular a partir de la división de la señal de reloj RTC, en este caso, la señal de reloj LSI. Hemos establecido una división de 16, así que la base de tiempo ahora es de 0,5 milisegundos. A partir de esto, podemos calcular que el temporizador de 5 segundos tiene un valor de conteo de 10.000. Si la configuración es exitosa, el controlador entra en modo de espera llamando a la función HAL Power Enter Standby Mode. Es una buena idea utilizar los modos de energía de manera dinámica, de modo que siempre envíes el dispositivo al modo de menor consumo que cumpla con los requisitos del flujo de trabajo. De esta manera, podemos maximizar el ahorro de energía. Si seguimos este principio y observamos una porción de tiempo un poco mayor, el promedio de los consumos en los diferentes modos se puede calcular así. I promedio es igual a I en ejecución por T en ejecución más I en espera por T en espera más I en parada por T en parada más I VBAT por T VBAT. Luego, todo se divide por el tiempo total de operación. En esta fórmula, I en ejecución es el consumo de energía en modo de ejecución. T en ejecución es el tiempo de actividad, es decir, la cantidad de tiempo que el controlador pasa en modo de ejecución. I en espera es el consumo de energía en modo de espera. T en espera es el tiempo de actividad en espera, es decir, la cantidad de tiempo que el controlador pasa en modo de espera. I-stop, el consumo de energía en modo de parada. T-stop es el tiempo de actividad en modo de parada, es decir, la duración del modo de parada. I-VBET, el consumo de corriente en modo VBET. T-VBET es el tiempo de actividad en modo VBET, es decir, la cantidad de tiempo que el controlador pasa en modo VBET. Y T-Full Uptime es, evidentemente, el tiempo total que nuestra aplicación ha estado en funcionamiento, que es la suma de los tiempos de ejecución de todos los modos. Con base en esto, el consumo promedio de energía del microcontrolador se puede calcular de la siguiente manera. B promedio es igual a I promedio multiplicado por U de voltaje de alimentación. Aquí, U de voltaje de alimentación es el voltaje de alimentación del microcontrolador. I promedio es el consumo promedio de energía previamente calculado del microcontrolador. Esto nos da los requisitos, promedio de potencia y corriente del microcontrolador. Esto proporciona una aproximación mucho más precisa de cuánto tiempo puede funcionar el microcontrolador con una pila de botón o una celda de ion litio 18650. Por supuesto, solo después de un ajuste adecuado del nivel de voltaje, por ejemplo en sistemas de muy baja potencia, vale la pena incluir la autodescarga de la fuente de alimentación en el consumo de energía. Creo que esta información es suficiente para una parte del vídeo. Este primer vídeo fue solo el comienzo.
Permanezca atento al próximo vídeo donde aprenderemos cosas aún más interesantes sobre técnicas de ahorro energético. Nos vemos allí. Adiós. Adiós.